y de Janina, y también de Mario Bab. Bueno, buenas tardes a todos de nuevo. Buenas tardes a todos los que han saludado en el chat. Vamos a ir comenzando. ¿Sí? Primero una aclaración respecto al parcial nuestro teórico del día viernes. Va a ser a las 20 horas. ¿Sí? Vamos a utilizar el mismo Zoom, es decir, este mismo link que vienen utilizando para conectarnos el mismo día viernes. ¿Sí? No tienen que usar ningún otro, vamos a utilizar este. Recuerden, para el teórico es el mismo link. Nos vamos a conectar a las 20 horas, 5 minutos antes también, para ir acomodándonos. Todos tienen que tener cámara, ¿sí? Que se enfoque hacia ustedes y hacia su zona de trabajo. Es indispensable, ¿sí? También es necesario que tengan presente que cuando se renombren aquí en el Zoom, por favor coloquen primero y anótenlo, así lo tienen presente y lo hacen para que el día del parcial no estén perdiendo tiempo en esto. Así que anótenlo ahora. Se renombran en el Zoom de la siguiente manera: legajo, apellido y nombre. ¿Sí? Si quieren ir haciéndolo ahora para que ya les quede, o si no, no sé si se les modifica de acá hasta el viernes, pero pueden hacer, se renombran, porque por ejemplo algunos ahora están con el nombre y después el apellido, o algunos ya tienen puesto el legajo y después el apellido, lo dejan así. Repito, todos se van a renombrar de la siguiente manera: legajo, apellido y nombre. Bien, ahí veo que algunos ya lo están haciendo, perfecto.
Respecto al parcial, vamos a tener 40 minutos, ¿sí?, para resolverlo. Bien, algunos preguntan cómo se hace. Posiblemente ahora no está habilitado. Déjenme ver si pueden. Ahí está, ahora lo habilité, ¿sí? Ahí está habilitado, deberían poder cambiarlo. Ustedes tienen sobre su pantalla 3 puntitos y arriba en la superior derecho, y creo que a partir de allí se pueden renombrar, pero no tenía yo habilitado la función. Creo que a partir de ahora lo pueden hacer. Les decía que entonces el día viernes vamos a tener 40 minutos para hacerlo, va a ser por aula virtual. Va a haber preguntas, de todas formas ahora vamos a hacer una especie de simulacro donde van a hacer preguntas conceptuales, ¿sí? Y algunas preguntas de aplicación, ¿sí? De alguna pregunta de aplicación con un concepto y que tengan que determinar algún numerito. Antes de hacer el simulacro, quiero que veamos en la presentación que les dejé ayer, ¿sí?, que ahora la estoy compartiendo de nuevo. Ya la voy a sacar de autogestión, todavía no lo he hecho, porque primero quiero que lo veamos. He incorporado una diapositiva más de un tema que quedó pendiente el día de ayer, ¿sí? Recuerdan que lo primero que vimos fue Taylor, ¿sí? Lo primero que vimos fue Taylor. Preguntan si se puede realizar el parcial a partir de un celular. Lo puedes realizar de donde quiera, mientras que lo podamos ver y que tenga la cámara, su espacio de trabajo, lo puede hacer. El tema es que seguramente el celular, si está utilizando para hacer el examen, el parcial, no va a poder, si el mismo equipo el que está utilizando como cámara, no le va a enfocar su zona de trabajo, le vamos a ver la cara o no sé lo que esté enfocando, por un lado. Y por el otro, muy posiblemente, para trabajar le sea mucho más cómodo una PC, ya que para introducir los valores, poder ver los tamaños de las letras y demás, me parece que le va a ser mejor una PC. Pero de todas formas, repito, mientras que se pueda ver, mientras que esté trabajando en la zona de su trabajo, usted lo hace de donde quiera. Les decía entonces que ayer vimos el polinomio Taylor, ¿sí? No lo vamos a ver ahora de nuevo. Habíamos llegado a la expresión, ¿sí?, de el polinomio, ¿sí?, cuando igualábamos el polinomio a la función, ¿sí?, donde sumábamos el resto, ¿sí? Entonces la función igual al polinomio más el resto, que era lo que estaba aquí abajo, ¿sí? Y habíamos llegado a esta expresión. Ahora, si nosotros hacemos que la variable x sea igual a una cantidad a más un incremento h, ¿sí?, y de allí despejamos h, ¿a qué va a ser igual h? A x menos a, ¿sí? Es decir, estamos renombrando esto que está aquí, ¿sí? Esto que es x menos a, ¿sí?, es el incremento h, que es lo que hemos despejado acá, ¿sí? Entonces, fíjense, f de x, ¿sí?, ¿a qué es igual x? X igual a más h. Entonces acá ponemos f de a más h. Luego sigue f de a, que es el mismo valor que teníamos antes, ¿sí?, más la derivada primera sobre 1 factorial, valuada en a, más quién, ¿por quién? Por x menos a. ¿Qué vale x menos a? Aquí hemos reemplazado x menos a vale h. Y así sucesivamente. F segunda valuada en a de 2 sobre 2 factorial por h cuadrado. Por acá era, fíjense, bueno, aquí no está, pero sería x menos a al cuadrado, ¿sí? Entonces es h cuadrado. Y así sucesivamente. ¿Qué nos faltó incorporar el día de ayer, que lo ponemos ahora y que es solamente esta diapositiva? Si se tiene que el valor a es igual a 0, es decir, ahora no hacemos en un punto cualquiera, ¿sí?, como habíamos partido de Taylor, si se recuerdan el gráfico que hicimos ayer, donde el polinomio coincidía la función en un valor x igual a cualquiera, ahora lo hacemos que valga 0, porque se hace mucho más simple todo este polinomio si vale 0, se obtiene la fórmula de Maclaurin, ¿sí?, que si nosotros en la última expresión que obtuvimos recién
ponemos o reemplazamos A por 0, ¿sí? ¿Qué nos queda? F de X, ¿por qué? Porque si A es 0, nos queda H. Por lo tanto, si acá es 0, A es 0, nos queda X igual a H. Por eso acá está F de X, porque aquí quedaría solamente H. F de A, que es 0, dijimos que hacemos 0, más F de 0 valor en 1, y acá nuevamente vuelve a ser, si A es 0, nos queda que X igual a H, entonces por eso aparece X. F segunda de 0 sobre 2 factorial por X cuadrado, más sucesivamente, ¿sí? Es decir, que McLaurin considera, partiendo de el incremento, ¿sí? El incremento A más H, y considera que no es en cualquier punto, sino que es en el punto A igual a 0. Y a partir de allí obtiene el polinomio o la fórmula de McLaurin, que es ese que está allí, que es un poco más sencillo porque considera que el A igual a 0, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre Taylor y McLaurin? Es que McLaurin se toma el X sub 0 o el X donde evaluamos, que sería el A acá, en 0. Es decir, no es en cualquier valor de X, sino que es en 0. Y ese punto es el punto de aproximación, ¿sí? Que, recuerdan ayer cuando hicimos la gráfica, que era un punto cualquiera para Taylor. Aquí McLaurin lo toma en 0, y esa debe ser en ese punto la función debe ser continua y derivable, ¿sí? Que son las condiciones también que consideraba eh, Taylor, ¿sí? Y ya que estamos, repasamos cuáles son las condiciones que debe cumplir eh, la función para que pueda ser desarrollada por Taylor. ¿Cuáles son? Algunas ayer las mencionamos. ¿Cuáles son las condiciones que debe cumplir la función para que pueda ser aplicada la serie de Taylor? ¿Sí? Se debe conocer la función, ¿sí? Y sus derivadas en la X que se quiere evaluar, ¿sí? En este caso, X igual a X sub 0. Recuerdan ayer que dijimos que hacíamos F de A igual a P de A, F' de A igual a P' de A, y así. Es decir, acá el A ha tomado un valor, pero en realidad, digamos, corresponde a cualquier valor del eje de las X. Es decir, que la función y sus derivadas deben ser evaluadas en X sub 0, o en el A, estamos diciendo allí, que es esta condición que estamos poniendo acá. También la función en A o en X sub 0 debe ser continua, ¿sí? Porque si hay una discontinuidad allí, esto no es válido. La función tiene que ser continua, ¿sí? Pero podría no ser derivable, es decir, ya vamos a ver este tema, el próximo tema, que nos falta complementar, que podemos tener un punto que sea continua, pero que allí no haya continuidad en la derivada. Ya lo vemos a continuación. Y obviamente, sí, que aquí las funciones f de a y p de a, y f' de a y p' de a, y así cada una de ellas, esta igualdad nos permita, ¿sí?, obtener estas expresiones para que podamos despejar las constantes, ¿sí?
Dicho de otro modo, cuando reemplazamos, ¿sí?, en estos polinomios, cuando hacemos por x igual a a, ¿sí?, nos permitía obtener cada una de estas expresiones, es decir, que nos va a permitir anular parte de estos términos para poder despejar la C1, la C2, la C3, es decir, necesitamos que se anule. Bien, entonces, como les decía, hemos repasado, digamos, cuáles son las condiciones para que se pueda aplicar la serie de Taylor, y hemos incorporado este pequeño análisis para el desarrollo de la fórmula de Maclaurin. Y la diferencia entre Maclaurin y Taylor es que Maclaurin considera el A igual a 0. Taylor no, el A es cualquier valor. Bien, ¿alguna consulta de aquí? Esto ahora, repito, lo voy a sacar en este momento, cosa que no tengamos inconveniente, ¿sí? Si ustedes lo han bajado disculpen que estoy con dos computadoras, si ustedes lo han bajado el día de ayer, anulen ese PDF. Yo ahora les subo este nuevo con esa pequeña incorporación de Maclaurin. ¿Sí? Ya está eliminado de autogestión. Un segundo, por favor. Así lo hacemos en este momento y ya tienen el material actualizado. Bien, allí tendrían ya subido este material que acabamos de ver ahora, que está actualizado con eso, ¿sí? Así es, en la pregunta, si de este tema ven la parte teórica, sí, ven estos conceptos que les he mencionado, y tienen preguntas respecto a estos conceptos, ¿sí? Lo que hemos visto, la diferencia entre Taylor y Maclaurin, cuáles son las condiciones de Taylor, ¿sí?, que las acabamos de repasar recién. Bueno, esas preguntas así conceptuales. No hay práctico, o por lo menos en el teórico no vamos a tener práctico de ese tema. Bien. Bien. Bueno, vamos a continuar. Un segundo, por favor. Ya entonces tenemos subido eso. Ahora, ¿sí?, vamos a
repasar algo respecto a derivadas, ¿sí? En realidad es lo que hemos hablado varias veces, pero lo que vamos a hacer ahora es verlo en una aplicación práctica y también incorporar un pequeño complemento respecto a lo que vimos a derivadas, ¿sí? Esto no está en autogestión, ahora lo terminamos de ver y se lo subo. Bien, esto es con respecto a lo que es la interpretación geométrica de la derivada, ¿sí? Que era la pendiente de una curva. Recordemos el significado geométrico de la derivada, ¿sí? Donde teníamos que una recta, ¿sí? A la curva en un punto y alfa es el ángulo que forma esa recta con la dirección positiva del semieje de la x, ¿sí? Es decir, si esta es la curva f de x, ¿sí? En un determinado punto, al determinar la tangente, ¿sí? ¿Cuál es la interpretación geométrica de eso? Era que obteníamos en este punto, la derivada era la pendiente de la recta tangente en este punto, ¿sí? Recordarán eso, lo hemos repetido varias veces. Es decir, que la pendiente de la curva en ese punto, que viene numéricamente expresada por la tangente del ángulo, ¿sí? La tangente del ángulo es la pendiente de esta recta, que va a ser igual a la derivada en este punto, evaluada en este punto, ¿sí? Entonces, vamos a ver un ejemplo. Vamos a hallar la pendiente y el ángulo que forma la recta tangente a y igual a x al cuadrado en x sub 0 igual a 1. Es decir, si esta es la función x cuadrado, nos solicitan determinar cuál es la pendiente de la recta en este punto. ¿Cuál es la pendiente de la recta en este punto? Muy simplemente lo que tenemos que hacer es hacer la derivada de la función, que era, la función era x cuadrado, será 2x, y vamos a evaluar en 2x para x igual a 1. Entonces, ¿cuál va a ser la y' de 1? Va a ser 2 por 1, 2. ¿Sí? El valor 2 es la pendiente de la curva, es decir, es la tangente del ángulo alfa. Si nos solicitan el ángulo alfa, pues haremos entonces el arco tangente de 2, ¿sí? El arco tangente de 2 y deberemos tener presente si está en decimales o si está en radianes, ¿sí? Muy simplemente recordar esa aplicación porque hemos visto la determinación de la recta tangente, es decir, nosotros compusimos la recta tangente que era y menos y0 igual a m por x0, perdón, por x menos x0, y también vimos la normal, que era igual, pero solamente que invertíamos el 1 sobre el m. Vimos la recta tangente y la recta normal, pero nos faltó complementar con una aplicación práctica de la interpretación geométrica de la derivada. Bueno, pues acá tenemos entonces una interpretación práctica de, una aplicación práctica de la interpretación geométrica de la derivada. ¿Se ha entendido esto? Bien, perfecto. Bueno, esto era, digamos, lo que les decía con respecto a derivada, una aplicación de ese concepto. Ahora vamos a repasar dos cositas. Les pido perdón por el manuscrito, pero vamos a repasar dos cosas y una aplicación de estas dos cosas que vamos a ver. Con respecto a continuidad, ¿sí? Decíamos que una función, ¿cuándo era continua en forma intuitiva? Bueno, si nosotros podíamos dibujarla sin levantar el lápiz sobre el trazo de la gráfica. Es decir, que no haya ningún punto, valga la redundancia, de discontinuidad. Es decir, que sea una gráfica, una línea continua en todo ese dominio. Entonces, dicho de otra manera, decimos que una función es continua en un valor si se cumplen las tres condiciones. Que exista la función valuada en el punto, que exista el límite de esa función valuada en el punto, donde para que existan los límites, recuerden que los límites laterales deben ser iguales. Y a su vez, que el límite sea igual a la función valuada en el punto. Todas estas cosas, entonces, decimos que la función es continua.
¿Sí? Esto lo habrán estudiado, es un repaso, está escrito a mano, de lo que hemos visto en unas diapositivas anteriores. Por otro lado, repasemos lo que era derivada, ¿sí? La derivada de una función, acuérdense, era el límite del cociente incremental cuando el incremento de la variable independiente tiende a 0. ¿Y cuál era el incremento de la variable dependiente? Bueno, era la función valuada en el delta x menos la función valuada en el x, ¿sí? Este era el incremento. ¿Sí? Esto lo hemos visto varias veces cuando vimos derivada. Ahora, se puede definir la derivada en un punto x igual a a, ¿sí? Y bueno, ¿cómo será? La función valuada en la derivada valuada en ese punto a va a ser igual a ¿qué? Va a ser ya no en x, sino que va a ser en a más delta x menos en a sobre el delta x, ¿sí? O sea, el incremento de la función a partir de un determinado valor. Con respecto a lo que preguntan, ¿cómo sería una pregunta en el parcial? Bueno, ahora yo les estoy comentando cosas, les estoy haciendo algunos comentarios, ustedes sabrán de interpretar cómo puede llegar a venir una pregunta respecto al parcial, primero. Segundo, vamos a ver algunos ejemplos a posterior de esto, que bueno, también les va a aclarar cómo pueden llegar a ser las preguntas del parcial, ¿sí? Entonces les decía que una función derivada, valuada en a, ¿sí? Podría ser esta como está aquí. Ahora, ¿sí? Si a esto, que es x, lo que llamamos a más delta x, ¿sí? De acá podemos despejar delta x, que es igual a x menos a. ¿Esto por qué podemos hacer esta igualdad? Porque cuando delta x tienda a 0, ¿sí? X va a tender a a. Entonces, simplemente lo que vamos a hacer es esta sustitución, en donde la f' de a va a ser igual al límite, esto dijimos que era x, o sea, f de x menos f de a, y el delta x, lo hemos despejado de aquí, es igual a x menos a. ¿Sí? Es decir, hemos expresado de esta otra manera la derivada en un punto a. Ahora, lo que queremos analizar es si una función es derivable en xa y si la derivada es continua en x igual a a. Es decir, queremos verificar si la derivada es continua en ese punto. Bueno, con el mismo concepto de continuidad que hemos visto anteriormente, ¿sí? Para una función, lo mismo vamos a aplicar aquí para una función derivada. Es decir, que exista la función derivada valuada en el punto, que existe el límite para cuando x tiende a de la función derivada, y acá los límites laterales también tienen que ser iguales, tienen que cumplir el mismo requisito, y también tiene que ser el límite de la función derivada valuada perdón, el límite de x que tiende a de la función derivada tiene que ser igual a la función derivada valuada en el punto a. Es decir, lo mismo que hemos visto estas tres condiciones para una función cualquiera. Ahora, como tenemos la función derivada, sigue siendo una función, entonces también se deben cumplir estas tres condiciones. Bueno, aquí lo que tenemos es la expresión que hemos llegado recién, donde f' de a es igual al límite que tiende a de f de x menos f de a sobre x menos a. Aquí, al ser la derivada de un límite, estos también tienen límites laterales, ¿sí? Nosotros dijimos que la derivada, aquí lo expresamos, es igual a este límite. Entonces, como en límites tenemos límites laterales, también en derivadas tenemos derivadas laterales, ¿sí? Es decir, que la derivada de una función valuada en a, ¿sí? Debe ser igual al límite que vimos anteriormente de esta expresión, que no interesa la expresión porque no se va a solicitar la determinación de la expresión, pero sí la parte conceptual. Que la derivada, ¿sí? de la función para cuando nos acercamos por izquierda, en a menos, ¿sí? Esto era por izquierda, recuerden, tiene que ser igual a la derivada, pero cuando nos acercamos por derecha. Es decir, que las derivadas laterales deben ser iguales. ¿Sí? Es decir, para que tengamos esta continuidad,
derivadas laterales deben ser iguales. O sea, una función es derivable cuando sus derivadas laterales sean iguales. Y recuerden cuando hemos visto el concepto de que si una función era continua en un punto, no necesariamente era derivable, ¿sí? Cuando vimos el punto anguloso. Pero sí dijimos que una función es derivable en XA, entonces era continua, porque si era derivable, era continua. Bien, veamos un ejemplo, ¿sí? De cuando tenemos una función es derivable y es continua, ¿sí? Si tenemos una función por tramos, como la que hemos visto allá en una de las primeras clases, donde tenemos una función lineal, x, para los valores de x menores a 0, y tenemos una función cuadrática para los x mayores o iguales a 0, esta sería una representación, ¿sí? De los x mayores o iguales a 0 tenemos la cuadrática, y de los x menores a 0 tenemos una lineal. La función es constante, sí, porque no hay una discontinuidad. Aquí, aunque no se nota mucho en la gráfica, en 0 es donde la gráfica presenta un quiebre. Fíjense, ustedes imaginen que esto es una cuadrática y acá tenemos una lineal. Entonces aquí hay una pequeña discontinuidad. ¿Sí? Si nosotros realizamos las 3 verificaciones de continuidad antes vistas, vamos a encontrar que esta función es continua, ¿sí? No hay una discontinuidad. Existe la función en este punto, los límites laterales son iguales, y la función valúa en este punto y el límite son iguales. Las 3 condiciones se han dado. Entonces hemos verificado que es continua. Pero ¿cómo sabemos si es derivable? Bueno, entonces lo que vamos a hacer es, en esta función por tramo, vamos a hacer la derivada de la primera función, que la derivada de x es 1, para cuando x vale menores a 0. Y la derivada de esta segunda función es 2x, para cuando los x son mayores o iguales a 0. Entonces aquí lo que tenemos que ver era que en este punto, que era donde teníamos el quiebre, es donde se observa, digamos, que podría estar el problema en cuanto a la derivabilidad de esta función. Entonces verifiquemos las condiciones de continuidad de la función derivada. Hay que verificar las condiciones de continuidad de esta función derivada. Bueno, veamos. ¿Sí? ¿Existe la función valuada en x igual a 0? Sí, porque cuando x igual a 0 estamos en presencia de este valor. 2 por 0 da 0 el resultado. ¿Sí? Ahora veamos el segundo, que exista el límite de cuando x tiende a 0 de la función f' de x. Bueno, acá tenemos dos funciones. Por izquierda, cuando nos acerquemos por izquierda, fíjense acá está el gráfico. La función constante desde menos infinito a 0 y la función 2x desde 0 hacia más infinito. Cuando nos acercamos por izquierda, ¿sí? Aquí está un poquito borroso. Cuando nos acercamos por izquierda en x que tiende a menos 0, ¿sí? De la función 1, que es la función, lo que vale acá la función a la izquierda, el resultado es 1. Y cuando nos acercamos por derecha, ¿sí? Para cuando x tiende a 0 va a ser 2 por 0, 0. ¿Los límites laterales son iguales? No, son distintos. Existen, pero son distintos. Por ello, al ser distintos, no existe el límite. Y por esta condición, entonces decimos que es una función discontinua en la función derivable. O sea, la función derivada es discontinua. ¿Sí? ¿Se ha entendido eso? Sí, profe. Es un ejemplo muy sencillo. ¿Sí? Entonces, podríamos tener, por ejemplo,
Bien, ahí vuelvo a repetir. Podríamos tener, por ejemplo, ¿sí? Como esto, fíjense que la derivada hacia la izquierda vale un valor y la derivada a la derecha vale otro valor al respecto a este punto. En 0, la derivada por izquierda vale 1 y la derivada por derecha vale 0, ¿sí? Que es lo que hemos visto acá. Con lo cual, lo que estamos viendo acá es que no hay una continuidad en la función derivada. Vuelvo a explicar con respecto a esta función por tramos, ¿sí? Y es igual, tenemos una función x para los menores de 0, para x menores a 0, y x cuadrado para los x mayores iguales a 0. Esta gráfica muestra la función cuadrática y la lineal. En este punto, la función es continua. ¿Por qué? Porque no hay ninguna discontinuidad, no hay un punto vacío. Sí, no se observa acá, pero hay un quiebre, porque esto venimos con una pendiente y acá cambia la forma de la curva. Tiene otra forma, entonces hay un quiebre. Pero se verifican las tres condiciones de continuidad. Es decir, que existe la función valuada en este punto, ¿sí? Porque f de 0, ¿cuánto vale? 0. Existen los límites laterales y son iguales, ¿sí? Porque valen 0. Y f de 0 es igual al límite, ¿sí? Las tres condiciones de continuidad que hemos visto acá se dan. Ahora, sabemos que la función es continua por lo que hemos dicho recién, pero ¿cómo sabemos si es derivable? Bueno, para saber si es derivable tenemos que ver si su derivada es continua. Para saber si es derivable, necesitamos saber si su derivada es continua. Y básicamente, ¿qué necesitamos saber? Que las derivadas laterales sean iguales. Entonces, ¿qué hicimos? Hicimos la derivada de una de las funciones por tramo y la derivada de la otra función por tramo. Las graficamos. Una es una constante, vale 1, y la otra vale 2x. Si ustedes ven acá en el gráfico, sin hacer este análisis que hemos hecho acá, ustedes ven que hay una discontinuidad. Entonces, la gráfica de la función derivada es discontinua. Si es discontinua, entonces no es derivable en ese punto. Básicamente, chicos, en forma intuitiva, si nosotros acá tenemos un quiebre, ¿sí? Si tenemos un quiebre grande, lo que estamos diciendo es que venimos con una derivada de una función que tiene una pendiente y de repente hay un cambio, hay un salto brusco en la pendiente de la recta tangente, entonces en la derivada. Cuando tenemos esos saltos bruscos, allí es donde se produce la no continuidad en la función derivable. En la función derivada, perdón. Bien, bueno, me alegro que ahora lo haya entendido. Bueno, esto vamos a hacer como venimos haciendo hasta ahora, lo voy a subir en este momento, así también ya lo tiene. Un segundo, por favor. Bien, ya tienen subido también este material a autogestión. Bueno, vamos a repasar
algunas cuestiones importantes. ¿Sí? Como algunas definiciones importantes, ¿sí? La definición de límite. Recuerden que si teníamos una función f definida sobre algún intervalo abierto que contenía algún número a, que ese número a no estaba exceptuado, si era un entorno reducido, decíamos que el límite era cuando x tiende a es L, y estaba expresado de esta manera. Siempre y cuando se considerara y se tuviese en cuenta que el x menos a, es decir, la diferencia entre x y el valor a, que no vamos a tomar a, pero nos vamos a acercar mucho a, era una cantidad muy pequeñita. Y también la diferencia entre f, ¿sí?, y el valor del t era un valor muy, muy pequeñito. ¿Sí? El delta, ¿sí?, puede ser obtenido a partir de haciendo E de epsilon, ¿sí? Son las cantidades infinitésimas que hay de diferencia entre estas rectas. ¿Sí? Esto es lo que está expresado en esta diapositiva que está escrito allí. ¿Sí? Tener presente el concepto de límite. Bien. También es importante que tengan presente discontinuidad. ¿Sí? Hemos visto recién, se están viendo allí en la pantalla. ¿Se está viendo? Sí, profe, se está viendo. Hola. Bien. Bueno, lo voy a dejar así porque me es más fácil para ir viendo qué es lo que le voy mostrando, ¿sí?, en vez de abrir la presentación completa. Bien, allí esto es lo que hemos repasado recién, cuáles son las tres condiciones para que una función sea continua. Que existe f de a, que existe el límite, pero para que exista el límite, acuérdense que tienen que ser los laterales iguales, y que el límite evaluado en la función sea igual a f de a. ¿Sí? Eso es lo que estaba allí. Y recuerden los distintos tipos de discontinuidades que teníamos. Discontinuidad evitable, las no evitables, de primera y segunda especie. De primera especie ya vamos a ver un resumen de cada uno. De una discontinuidad evitable es cuando los límites laterales en un punto, ¿sí?, son iguales, ¿sí?, pero la función aquí vale otro valor. La podemos evitar porque calculamos aproximadamente cuánto es la función en este punto que no sabemos lo que vale. Y también puede darse que la función en ese punto no exista, pero que los límites laterales sean iguales. Luego teníamos las discontinuidades, las de salto finito, ¿sí?, en donde la función valora en un punto, había una discontinuidad, ¿sí?, pero había un salto finito. Que este salto finito es una cantidad, es decir, es la diferencia entre el límite lateral izquierdo y el límite lateral derecho. Puede valer un número, 1, 2, 4, es decir, se fijan acá en la coordenada Y, cuánto vale, la otra coordenada Y, hacen la diferencia y ese va a ser el salto que va a tener esa función. Bueno, y los distintos tipos de saltos finitos que teníamos, ¿sí?, pero son todos saltos finitos. Luego, el de salto infinito, donde alguno de los límites laterales, ya sea por izquierda o por derecha, se iba al infinito. Y teníamos unos ejemplos. Por ejemplo, acá el de la izquierda valía un límite, un valor, el límite por izquierda, pero por derecha se nos iba a infinito. Y se daba la situación inversa en la gráfica de abajo. Por izquierda se nos iba a infinito y por derecha toma un valor. Y las discontinuidades asintóticas, ¿sí?, donde tanto por izquierda como por derecha se nos iba a infinito el límite. Bueno, y como, digamos,
un resumen, habíamos visto, bueno, continua que es continua, discontinua, la evitable la repasamos recién, la no evitable es porque no existe el límite, ya sea porque alguno de los laterales, ¿sí?, tiene algún inconveniente, los laterales, un salto finito, los izquierdo y derecho son distintos, ¿sí?, de salto infinito, el izquierdo o el derecho se va al infinito, y la asintótica, el izquierdo y el derecho se van al infinito. Y cuando no exista el límite, ¿sí?, será de segunda especie. Aquellas funciones donde para determinados valores no existe el límite directamente, tenemos de segunda especie. Bueno, es importante también que tengan presente los teoremas de Bolzano y de Bolzano, Weierstrass, ¿sí?, donde este teorema tiene presente, ¿sí?, que si una función es continua en un intervalo, va a existir al menos un punto donde la función alcanza un máximo o un mínimo. ¿Sí? Profe, ¿Sí? ¿puede mostrar la definición del límite, por favor? La definición del límite. Sí. ¿Ya está? Gracias, profe. No sé qué. ¿Ya está? ¿Era solo para mostrarla? Sí, sí, me faltó copiar una parte, ¿no? Gracias. Bueno. Igual esa lo tiene, ¿no es cierto? Está en la presentación. Bien. Algo también muy importante a tener presente es, o son, los teoremas de Rolle, Lagrange y Cauchy. ¿Sí? Rolle, recuerden, función continua, derivable, y f de a, o sea, f de un extremo igual al f del otro extremo, se daba esta condición. ¿Sí? Necesitan que se cumplan estas tres condiciones. ¿Sí? Y aquí teníamos que encontrábamos una tangente horizontal. Una tangente horizontal que nos estaba marcando la presencia, bueno, de un valor que alcanzaba el máximo o el mínimo, ¿sí? Pero que la tangente horizontal, ¿sí?, ¿qué particularidad tiene? La particularidad de que es paralela al eje de las X, ¿sí? Por eso es tangente horizontal. Y habíamos visto un ejemplo de cómo se determinaba el teorema de Lagrange o de valor medio, que ¿qué considera? Que sea continuo y derivable. ¿Se me escucha? Con internet. Sí, profe, se le escucha. Bien, gracias. Entonces,
Disculpen, algo sucedió con Zoom, se volvió a caer. ¿Me están escuchando allí? Sí, profe. Bien, muchas gracias. Disculpen, no sé qué es lo que sucede. Bueno, vamos a tratar de continuar, aunque viene complicada la cosa. Les estaba diciendo que en cuanto al teorema de Lagrange, ¿sí? Que nos decía que era continuo y derivable, ¿sí? Y que encontrábamos una pendiente en un punto, que era la recta tangente en ese punto, que era paralela a la recta secante. ¿Cuál era esa recta secante? Era la recta que unía los puntos extremos del intervalo, ¿sí? Y habíamos visto un ejemplo, y lo que decíamos con respecto al teorema de Cauchy, ¿sí? Es que existe, digamos, primero que sean continuas y derivables en su interior, que no haya una derivada que se anule, ¿sí? de la que estamos trabajando en el punto, ¿sí? Y que existía una proporción, ¿sí? Entre haciendo esta diferencia de f de b menos f de a sobre g de b menos g de a, existe una proporción. ¿Qué es una proporción? Es este cociente, ¿sí? Entre la pendiente de la recta tangente en un punto dividido la pendiente de la recta tangente en otro punto, porque son las derivadas, ¿sí? Pero hay una proporción, es decir, esto es una proporcionalidad entre ambas igualdades. Bueno, ya hemos hecho un ejemplo de cuáles eran esos valores donde se daba esa situación. Bien. Bueno, ahora vamos a ver, y como siempre les digo, disculpen el pulso, algunos ejemplos, ¿sí? Que pueden serles útil para tenerlos presentes. Supongamos que tenemos una función y, ¿sí? Que está comprendida por dos funciones, x al cuadrado menos 1. A ver si encuentro... No, disculpen. Bien. Entonces, les decía, teníamos una función, ¿sí? Que estaba comprendida por dos tramos. Por x cuadrado menos 1 para los x mayores iguales que 1, ¿sí? Y teníamos otra función, o el otro tramo, x más 1, ¿sí? Para los x menores que 1, ¿sí? Son los dos tramos de esta función. Es una función por tramo. Bueno, de acá podemos analizar varias cosas. Una de ellas, ¿sí? Sería si la función es continua, si es discontinua, qué clase de discontinuidad tendría, ¿sí? Y si fuese derivable o no, digamos. Entonces, bueno, arranquemos primero por si es continua o es discontinua. Bueno, ¿qué haríamos? Haríamos la gráfica, ¿sí? En donde sabemos que esto es una ecuación cuadrática. ¿Cómo será esa ecuación cuadrática? Bueno, tendrá aproximadamente esta forma, donde pasa por x menos 1, perdón, por y igual a menos 1, que es la ordenada al origen, ¿sí? Y a su vez, x más 1, ¿sí? Tendrá aproximadamente esta forma que está aquí, ¿sí? Bueno, ahora, esas son las dos gráficas hechas en forma simultánea, pero lo que nos han especificado es que la cuadrática vale para los x iguales, mayores o iguales a 1, ¿sí? Que será cuando x vale 1
y vale 0, ¿sí? Será de esta manera, ¿sí? Y la lineal será, para los x menores o iguales a 1, será de esta manera, ¿sí? Entonces vemos que entre este punto y este punto hay una discontinuidad, ¿sí? Hay un salto. Entonces la función es discontinua, ¿sí? Ya tenemos eso. ¿Cuál función? Esta función por tramo. Y a su vez, lo que tenemos que determinar qué tipo de discontinuidad es, en función de lo que hemos visto. Es una discontinuidad no evitable, ¿sí? De primera especie. Por ejemplo. Ahora podríamos ver si esta función es derivable. Bueno, entonces, el I', ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a la derivada de del primer tramo, que va a ser 2x, ¿sí? Para los x mayores o iguales que 1, ¿sí? Y ¿cómo va a ser la derivada del segundo tramo? Y va a ser 1, ¿sí? Para los x menores que 1. Bueno, ¿cómo va a ser la gráfica de eso? La gráfica de eso va a ser, para los x menores 1, va a ser una, bueno, intentado hacer una constante. Va a ser constante, ¿sí? Para los x menores que 1. Y para los x mayores que 1, ¿qué va a ser? Una lineal, ¿sí? Con un coeficiente angular 2. Bueno, entonces vemos que la gráfica de las derivadas de estas funciones, ¿sí? Son discontinuas. Si es discontinua, entonces no va a ser derivable, ¿sí? O es decir, si visto de otra manera, aquí tenemos una discontinuidad, ¿sí? En estas funciones, o podríamos tener, como veíamos en el ejemplo anterior, lo vamos a tratar de hacer mucho más exagerado, en el que veíamos recién en la presentación, teníamos una así y una así. Si nosotros hacemos un zoom acá, ¿qué tendríamos? Tendríamos algo exagerado así, y acá tendríamos algo así. Entonces, en este punto hay un quiebre, hay un salto de la pendiente de la recta tangente, aquí hay un salto grande. Entonces, en este punto no es derivable. Dicho de otra manera, cuando veíamos uno de los ejemplos, habíamos visto que si teníamos una función que era un vértice, ¿sí? Acá se ve claramente que hay una no derivabilidad producto de que hay esta discontinuidad en la pendiente de la recta tangente, ¿sí? Que es lo que estamos mostrando acá con estos ejemplos de las gráficas de las dos funciones derivadas de esta función por tramo. ¿Se ha comprendido esto? ¿Alguna pregunta? Es sencillo. Por un lado, la determinación de qué discontinuidad tenemos y por otro lado, si esa función es derivable o no. O, dicho de otra manera, podría ser solicitado cuánto vale la derivada lateral izquierda, ¿sí? Que sería este valor, y cuánto vale la derivada lateral. A ver, por izquierda, vamos a hacerlo distinto. Por izquierda, ¿cuánto vale? Bueno, vale este valor, 1. Y por derecha, ¿cuánto vale? 0. Entonces, las derivadas laterales son distintas. Si son distintas, no son iguales. Y si no son iguales, entonces no es derivable. Si la función derivada fuese 0, y bueno, es una constante, ¿sí? Lo hacemos con otro color. Es una constante que pasa por 0, ¿sí? Ahí abajo. No sé si se aclaró la consulta que habían hecho. Ok. Bueno. Ahora pensemos en una gráfica . Bien, ¿cómo me doy cuenta que es no evitable? Primero, porque para que fuese evitable, los límites laterales deberían ser iguales.
¿Sí? ¿Se recuerdan el caso que vimos recién en la presentación? No es este el caso. En el dibujo que hicimos recién había límites laterales distintos. Y de primera especie, porque estaba dentro de los tres tipos, de salto finito, de salto infinito o asintótico, ¿sí? ¿Se recuerdan el resumen de los distintos tipos de discontinuidades que vimos hace un ratito? Si tiene presente ese cuadro, ese resumen, va a poder interpretar bien cuándo es de primera especie o de segunda, y cuándo es evitable y cuándo no es evitable. No sé si se aclaró allí la consulta. Bien, de nada. Bueno, supongamos que tenemos una gráfica como la que estamos haciendo aquí. ¿Sí? Vamos a intentar hacerlo. Sí, que tiene esta característica y hace así. ¿Sí? Y a su vez viene desde aquí, ¿sí? Aquí encuentra un punto vacío y aquí continúa. ¿Sí? Podría ser una gráfica de este tipo, donde esto es X, esto es Y, ¿sí? Y vamos a nombrar algunos puntos, ¿sí? Por ejemplo, este punto lo vamos a llamar acá A, ¿sí? Bueno, intenta hacer una. El punto A, y aquí, ¿sí? Un punto B. Primero, el del punto A, ¿la función es derivable? A ver, ¿qué contestan? Muy bien, no. ¿Por qué? Porque acá tenemos un cambio brusco, tenemos un vértice, ¿sí? Las derivadas laterales son distintas, es lo que hemos estado viendo. Exactamente, tiene un vértice. Muy bien. En el punto B, ¿sí? Que intenta hacer acá, tiene esta forma, acá en el punto B, ¿sí? La función, ¿cómo es la tangente en ese punto? ¿Será horizontal? ¿Tendrá un valor distinto? ¿Cómo creen? Si bien el gráfico, perdonen, no está muy claro allí, pero por ahí lo interpretan. En el punto B, ¿sí? Muy bien, si está para el eje de las X es 0. Sí, la tangente aquí es tangente horizontal, ¿sí? Entonces tenemos allí una tangente horizontal. ¿La función allí es derivable? A ver. Bueno, acá hay una diferencia. Uno pone sí, otro no. En realidad sí es derivable, porque la derivada por izquierda y la derivada por derecha van a dar 0, ¿sí? Porque es tangente horizontal. No porque sea 0 no significa que no sea derivable, sino que son iguales, la izquierda y la derecha. ¿Está claro? Muy bien, perfecto. Ahora, pensemos acá en este punto C. ¿Sí? ¿Qué discontinuidad tendremos aquí? Perdón, acá vamos. Hasta acá llega la función, ¿sí? C. ¿Qué discontinuidad habrá en este punto? De salto infinito. Claro, ¿por qué? Porque por izquierda el límite nos da un valor C, pero por derecha, acá no se ve en la gráfica, yo no la puedo dibujar, pero por derecha, ¿sí? La función se nos va a infinito, entonces hay un salto infinito. Entonces es una discontinuidad no evitable de primera especie de salto infinito. Ahora pensemos en este punto D que está allí.
era un punto vacío, ¿sí? En el gráfico. ¿Qué discontinuidad tenemos allí? Perfecto, es evitable. ¿Por qué? Porque los límites laterales son iguales. Y ahí ya le hago una pregunta, pero ya le respondí recién. ¿Existe el límite allí? En este punto, ¿existe el límite? Sí, sí existe el límite, porque son iguales. Límite lateral por izquierda, en este punto, es igual al límite lateral por derecha. Lo que no existe aquí es la función valuada en el punto, pero lateral por izquierda y lateral por derecha sí existe. Muy bien. Por eso se puede evitar, justamente. Así es la palabra. Bueno, algo más. Pensemos en un intervalo de aquí, llamado el punto E, al punto B que hemos marcado acá. ¿Sí? En este tramo. ¿Sería aplicable el teorema de Rolle? Recuerden, Rolle que dice que es derivable, continuo, y f de b igual a f de a. Supongamos que esto está acá en la misma línea, ¿sí? Lo he dibujado un poco errado, pero f de b igual a f de a. Sería f de e igual a f de b, ¿sí? No es derivable. Muy bien. ¿Es continua? Sí. F de E igual a F de B, sí, también está mal dibujado, pero sí. Pero acá en este punto, acá no es derivable, con lo cual no se puede aplicar Rolle. Muy bien. Bueno. Y por último, ¿sí? Algo que creo que conocemos. Desde un punto de aquí a un punto de aquí, ¿sí? No le voy a poner letras, sino que son estos dos últimos puntos que he marcado, de allí a allí. ¿Es posible aplicar el teorema de Lagrange? Sí. ¿Por qué? Porque la función es continua y derivable. Si nosotros trazamos la recta que une los dos puntos estos, vamos a encontrar una recta, ¿sí? Una pendiente en un punto que va a ser paralela. La pendiente de la recta tangente en este punto va a ser paralela a la secante que une esos puntos. Porque es continua y derivable. Muy bien. Bueno, chicos, allí hemos hecho un ejercicio de todos los temas, ¿sí? De un simulacro de parcial, teniendo en cuenta cosas muy importantes, aplicaciones de conceptos, de todas la mayoría de los temas vistos, ¿sí? Si hay alguna pregunta, la podemos evacuar ahora. Si no, también me pueden hacer por mail, siempre y cuando la pregunta sea posible de evacuar por mail. El viernes, sí, a las 20, vamos a hacerlo 5 minutos antes, conéctense, 8 menos 5, ¿sí? Para ir comenzando, para ir acomodándose, todos renombrados, con legajo, apellido y nombre, de esa manera. Está todo subido, todo está subido, ¿sí? Incluso lo que hemos cambiado, recuerden lo que cambiamos de polinomio Taylor y McLaurin, lo que subimos ayer no tenía McLaurin, yo ahora ya se lo saqué y le acabo de subir el nuevo PDF, así ya lo tienen. Con el correo institucional se tienen que, digamos, conectar. No van a tener que subir ninguna foto con ningún desarrollo, ¿sí?
Son conceptuales las preguntas. Ejercicios de múltiple choice, no chicos, sino que van a tener que responder con una respuesta correcta. Puede haber una pregunta numérica, ¿sí? Por ejemplo, el cálculo de la pendiente de la recta tangente o el ángulo de esa pendiente. Sí, no sé quién pregunta, pero tiene que estar logueado con legajo, apellido y nombre. Van a tener que tener el DNI, ¿sí? Al principio, para que podamos acreditar la identidad. Al principio les voy a pedir que muestren el documento, unos segundos, y luego vamos a comenzar con el examen. No sé a qué se refiere, si la pregunta puede ser correcta, pero tomada por incorrecta, no entiendo. Si es correcta, será correcta, y si es incorrecta, será incorrecta. Profe, yo tengo una pregunta de lo último que vimos recién. Sí. ¿Una función no es derivable en un vértice o puede haber otro ejemplo? Sí, tenemos algún otro ejemplo, digamos, en aquellas funciones donde tengamos un quiebre importante. El vértice es un quiebre bien pronunciado, pero recién recuerden que vimos, si mal no recuerdo, una de las funciones era x y la otra x al cuadrado. Allí había una no derivabilidad porque las derivadas laterales no eran continuas. No eran iguales, perdón, por lo tanto no continuas. Gracias, profe. No, de nada. No entiendo a qué se refiere con que la segunda cuenta no está registrada. Su cuenta... debería estar registrada, no entiendo eso, digamos. La calificación sí la va a entregar el aula virtual, creo que lo han programado para que se lo dé inmediatamente. Bueno, si usa dos cuentas, una para cada uno, al menos una de las dos tiene que estar con la institucional. Si se corta la electricidad, sería un punto vacío, una discontinuidad. No sabría responderle en este momento. Esperemos que este tipo de cosas no sucedan. Lo que sí puede suceder es que se caiga el Zoom. En ese momento, inmediatamente se vuelven a reconectar, me envían un correo, profe, estoy con la electricidad cortada, perdón, con el Zoom caído o con electricidad cortada, inmediatamente me envían, me imagino que tendrán el celular con batería, con datos, algo, me pueden enviar un correo, ténganlo a mano, recuerden que es adrian-mediosegura@hotmail.com, inmediatamente me envían un correo y me dicen, profe, tengo tal inconveniente y veo cómo lo solucionamos. Profe, no nos quedó claro si era múltiple opción o cómo era el parcial. Va a haber múltiple opción, que seguramente tienen que encontrar las preguntas correctas. Algún ejercicio puede tener, no va a ser la mayoría de los ejercicios, pero alguno puede tener que más de una pregunta sea la correcta. La mayoría van a tener a completar alguna numérica, como les dije recién, calcular el ángulo de alguna pendiente, o calcular la pendiente o calcular el ángulo, o los dos.
No, no va a haber cuestiones de mayúscula, tilde, eso no se preocupen. Eso va a estar especificado en la pregunta. Tienen que estudiar conceptualmente todas las cosas que hemos estado mencionando. Bien, si no hay más preguntas, daríamos por terminada la clase del día de hoy. Muchas gracias por todo, profe. Nos vemos. Bueno, estudien chicos, por favor. Mañana, de todas formas, yo voy a estar con el ingeniero Rodríguez ayudándolo para el práctico. Él va a estar conmigo el día viernes también, así que mañana, aunque sea de esta manera, nos vamos a conectar de nuevo. No, de nada chicos, que descansen, que anden bien, nos estamos viendo.